Hola chicos, espero que estén muy bien. Yo soy Mr. Rodas y quiero darte la bienvenida a una clase más de Biblia. Para mí es un gusto nuevamente tener la oportunidad de estudiar la Biblia contigo. Y hoy vamos a abrir nuestra Biblia para ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros y cómo nosotros podemos aprender más de Dios. Cómo podemos ser personas que le agraden a Dios y cómo podemos obedecerle con lo que su palabra nos diga el día de hoy. Quiero comentarte que el día de ayer se celebró el Día Internacional de la Oración. Un día en el cual podemos recordar que Dios nos escucha y está cercano a nuestra voz. Que podemos acercarnos confiadamente con Él y orar. Poner en sus manos nuestras necesidades, sabiendo que Él tiene el control de todo. Confiar en su voluntad, sabiendo que Él nos puede llenar de paz en medio de los momentos difíciles que pasemos. Lo que quiero que hagamos tú y yo, aunque el día de la oración se celebró ayer, todos los días podemos acercarnos y hablar con Dios. Vamos a tener momentos especiales para orar y voy a ponerte en un comentario en esta tarea el listado de peticiones que puedes poner en tus oraciones. Y tú puedes también agregar a este listado de oración peticiones o acciones de gracias que tengas para que todos nosotros podamos orar también por esas peticiones o acciones de gracias. Todos nosotros podemos unirnos en oración y poner delante de Dios las peticiones que tengas. Así que puedes agregar a esta lista, comentando en esta clase, tus peticiones y acciones de gracias para que todos nosotros podamos orar. Así que el día de hoy, aparta un tiempo especial para hablar con Dios y pon delante de Él estas peticiones que tenemos en el listado. Ora por tus compañeros, ora por las familias de tus compañeros, por tus maestros, por el colegio, por tus vecinos, por las personas que están pasando en necesidad y por las peticiones del listado. Es momento de leer nuestra Biblia y hoy vamos a leer el primer libro de Samuel, o sea, primero de Samuel, en el capítulo 17, del versículo 4 al versículo 11. Abre tu Biblia entonces en primero de Samuel, capítulo 17, versículo 4 y ponle pausa al video mientras lo buscas. Reanuda el video cuando ya lo hayas encontrado para que podamos leer la Biblia juntos. Primero de Samuel, capítulo 17, del versículo 4 al versículo 11, dice así. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl?
¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Isaí le dijo a su hijo David: necesito que les lleves comida y de paso ve a ver cómo están. Y entonces regresa y me cuentas cómo están tus hermanos, porque no tenía noticias de ellos. Entonces David le dijo: está bien, papá, voy a ir a buscarlos y les llevaré comida. Y él tomó la comida que su padre le había dado y fue a buscar a sus hermanos en la guerra. Ellos estaban en guerra contra los filisteos. Y cuando David llegó con sus hermanos, entonces los saludó, los abrazó y les dio la comida que su padre les había mandado. Mientras él estaba hablando con sus hermanos, se acercó un gigante llamado Goliat a insultar al ejército de Israel, a retar a que uno de ellos peleara contra él y también a burlarse de ellos, porque hacía varios días que este gigante los estaba retando. Ellos entonces se asustaron y todos se fueron a esconder cuando este gigante salió a retarlos. David le empezó a preguntar a sus hermanos: ¿y él quién es? ¿Y por qué se está burlando del ejército de Israel? Y ellos no le quisieron contestar y le dijeron: ¡ay, a ti qué te importa! ¡Métete en tus asuntos! Entonces David se fue de allí y le fue a preguntar a otros soldados que estaban lejos y les dijo: miren, ¿quién es él? Y ellos le empezaron a contar que todos los días iba y retaba a alguno. Él decía que para qué iban a pelear los dos ejércitos, mejor que él iba a pelear contra un solo soldado de los israelitas, y quien ganara de esta pelea iba a ganar la guerra. ¿Para qué iban a pelear todos los ejércitos unos con otros si podían solo dos personas? Y entonces David les dijo a estos soldados: ¿y por qué nadie entonces pelea con él? Y todos empezaron a decir: porque es muy grande, es un gigante, tiene unas lanzas tan grandes, tiene una armadura, nadie podría vencer. Y David se molestó mucho de por qué ellos pensaban de esa manera. Y fue al palacio a buscar al rey Saúl. Y le dijo: rey, yo sé que se ha dado cuenta que hay un filisteo que viene a retar al ejército de Israel. Yo quiero pelear contra ese gigante y demostrarle quién es el Dios de Israel, pues él le ha faltado el respeto a Dios. Y entonces Saúl lo mira y le dice: pero tú eres aún un joven, ¿cómo es que quieres pelear contra este gigante? Vas a perder la vida en esa pelea. Pero entonces David le responde al rey Saúl: rey, fíjese que yo soy pastor de ovejas, yo cuido las ovejas de mi papá, pero las ovejas de mi papá muchas veces son amenazadas por bestias en el campo, por leones o por osos, y yo tengo que pelear contra los leones y contra los osos para defender a las ovejas de mi papá. Y muchas veces me he tenido que enfrentar con estas bestias solo con mis manos. Y yo no les he tenido miedo, sino que peleo con ellos con valor. Entonces Saúl le dijo: muy bien, pero llévate mi armadura. Y le empezaron a poner la armadura del rey a David, pero le quedaba grande y era muy pesada. Apenas podía moverse y caminar con la armadura puesta. Y le dijo a Saúl: rey, yo no puedo pelear con esto. No estoy acostumbrado a usar una armadura. Entonces no tenga pena, iré sin armadura.
Solo me voy a llevar mi vara y me voy a llevar una honda que utilizo. Y Saúl, un poco preocupado por David, le dijo, bueno, está bien, ve así si así te consideras más cómodo. Y entonces cuando Goliat salió nuevamente a retar al ejército de Israel, entre todos los soldados de los israelitas salió un muchacho a enfrentarlo y le dijo, yo voy a pelear contra ti. Goliat se empezó a reír cuando lo vio y se empezó a burlar de ese niño. ¿Qué? ¿Tú vas a pelear contra mí? ¿Y por qué traes un palo y unas piedras para pelear conmigo? ¿Acaso yo soy un perro para que vengas a mí con un palo? Y David entonces le respondió, hey tú, Goliat, tú le has faltado el respeto a mi Dios. Tú vienes a mí a pelear con espada y con jabalina, pero yo voy a pelear contra ti en el nombre de Dios. Y vas a ver que hoy Dios nos va a dar la victoria. Y entonces Goliat, muy enojado, empezó a acercarse a este joven. Mientras tanto, David puso una piedra en su honda y le empezó a dar vueltas y apuntó bien, y entonces tiró la piedra, y la piedra justo golpeó a Goliat en la frente, y Goliat cayó al suelo. Y en ese momento los israelitas recibieron la victoria de parte de Dios. Dios usó a este muchacho para vencer al gigante Goliat. Cuando los filisteos vieron lo que había sucedido, se asustaron y salieron huyendo, porque habían perdido a su mejor soldado. David, este joven lleno de valor, venció al gigante Goliat. Yo sé, chicos, que esta es una historia muy conocida y que seguramente tú ya la has escuchado más de una vez. Y no solamente es muy conocida, sino también es muy bonita. Me encanta esa historia. De hecho, quiero contarte que era la historia favorita de mi mamá. Cuando ella era niña, escuchó esta historia y le gustó tanto que dijo, cuando sea grande y tenga un hijo, le voy a poner por nombre David. Y así fue como mi mamá me puso ese nombre. Me puso David porque esta era su historia favorita. Y en esta historia podemos ver el poder de Dios, pero también su amor y su misericordia. Podemos ver que había un pueblo asustado porque no podían enfrentarse a este gigante. Tenían frente a ellos un problema más grande que sus capacidades. Ellos estaban asustados porque no tenían la fuerza ni la capacidad de poder vencer a este gigante. Y Dios envía a este muchacho para que por este pueblo asustado muestre su gloria y su fuerza venciendo a este gigante. De la misma manera, chicos, nosotros somos como ese pueblo asustado, incapaces de vencer a un gigante. Y este gigante se llama pecado. Todos nosotros somos pecadores y somos propensos a pecar y ofender a Dios de distintas maneras. Todo el tiempo estamos desobedeciendo a Dios con nuestros pensamientos, con la forma en la que hablamos o con la forma en la que actuamos. Todos somos pecadores y ofendemos a Dios. El pecado era un problema con el cual nosotros no podíamos pelear. Era un gigante mucho más grande de nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Y las consecuencias del pecado, una eternidad lejos de Dios, sin esperanza, era lo que estaba frente a nosotros y no podíamos hacer nada para evitarlo. Nosotros somos como ese pueblo asustado, pero Dios en su amor mandó a alguien a vencer ese gigante que nosotros no podíamos enfrentar con nuestras fuerzas. Envió a su Hijo Jesús para vencer el pecado en la cruz del Calvario, y por medio de su sacrificio venció al pecado y sus consecuencias para siempre. Nos limpió y nos dio a nosotros la victoria sobre el pecado, habiendo peleado solo Jesús en la cruz por nosotros. Vemos en esta figura de David el amor y la misericordia de Dios.
y de la obra que Jesús hizo por nosotros. Cuando no podíamos enfrentar el pecado y teníamos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados, fue Jesús quien sufrió esas consecuencias en la cruz en nuestro lugar. Fue Él el que dio un paso al frente, mientras nosotros estábamos escondidos sin esperanza. Él es nuestra esperanza. Y hoy lo único que debemos de hacer es creer y confiar en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Él ya venció a ese gigante en la cruz. Él ya venció al pecado para siempre y nos entregó la victoria. Lo único que tenemos que hacer es confiar en lo que Jesús hizo, tener fe y descansar en que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos vencer al pecado, pero Jesús ya lo venció por nosotros y nos entregó la victoria. Como David venció al gigante por el pueblo de Israel mientras ellos estaban asustados, así Jesús venció al pecado por nosotros, mientras nosotros estábamos asustados, teníamos miedo. Por lo tanto, hoy podemos vivir confiados, felices, alegres, sabiendo de que Cristo ya venció por nosotros. Y no importa qué tan altos y qué tan grandes se vean los problemas frente a nosotros, podemos saber de que Jesús ya peleó en nuestro lugar y venció. Chicos, la palabra de Dios nos llena de esperanza. La palabra de Dios nos llena de ánimo, de energía y de fuerzas, pues en ella podemos ver el gran amor de Dios para con nosotros. Gracias a Dios por su palabra.